Hermanos, en esta ocasión se me ha encomendado el tema síntomas de un cristiano enfermo. Síntomas de un cristiano enfermo. Y cuando pensamos en enfermedad, bueno, si lo miramos en la Biblia, en el libro de Marcos principalmente, hay momentos en que el Señor Jesucristo pudo sanar en masa. Grandes cantidades de gente con diferentes enfermedades venían para ser curados por él y eran sanados. Porque ciertamente la salud es uno de los temas que ocupan y nos preocupan de manera nacional como país y de manera individual en cada uno de nosotros. Todos estamos interesados en tener un estilo de vida saludable, unas condiciones de vida saludables. Se invierten cantidades de dinero, hermano. Ahorita están a pasos, hermanos, apurados tratando de buscar la vacuna contra este virus, esta pandemia que está azotando a el mundo prácticamente, que detuvo la economía, que detuvo la vida educativa en las escuelas, que ha detenido también que podamos estar en las reuniones de la iglesia de manera presencial. Hermanos, estamos en una alerta máxima de inseguridad ante esta pandemia. Y pensar en eso, hermanos, se han tomado decisiones drásticas, medidas drásticas a efecto de evitar el menor riesgo posible de gente contagiada y los índices de mortalidad disminuyen. Se está buscando por todos los medios. Y ahora hemos aprendido a vivir, hermanos, con cubrebocas. Ahora estamos a una distancia social donde no permite que interactuemos. Estamos aprendiendo un estilo de vida diferente que el año pasado no sabíamos de esto siquiera. No teníamos ni idea de que alguien pudiera, si alguien entraba cubierto a una tienda, lo primero que pensábamos, viene a robar, porque daba la impresión de que no es confiable. Y las cosas se han invertido, hermanos. Ahora, si una persona entra a una tienda sin cubrirse la boca, no es confiable. Y se han dado casos donde personas resultan hasta agredidas por causa de no venir con una protección en ese sentido. En este año hemos aprendido un estilo de vida diferente. Y hermanos, se nos ha presentado una manera de hacer la vida cristiana en relación a los servicios de la iglesia y las actividades que tenemos como iglesia diferentes. Personalmente, yo no sabía nada de estas plataformas. Ni idea sabía que existían. Y ahora tenemos que aprenderlas, porque es una nueva modalidad, una nueva manera de acercarnos a nuestros hermanos. Y ahorita, hermanos, hablando de esta pandemia, una tos, un estornudo, una leve gripa y prende las luces de alerta, las luces de alarma, y cuando oyes que alguien tose, inmediatamente te mueves, y cuando alguien estornuda, inmediatamente le dices que por favor se mantenga la distancia, porque estamos en pánico, estamos asustados, porque esta enfermedad ha estado causando estragos en la economía nacional, en la economía familiar, y están cada día más brotes de casos y costando vidas humanas, y lamentablemente entre ellos hermanos y hermanas en el Señor. Pero, y hermanos, ¿qué hacer? Tenemos que tomar las medidas si queremos evitar el contagio o contagiar a otros. Pero ante esta situación, hermanos, que nos ha llamado la atención, que ha puesto las luces en rojo y que está, hermanos, la alerta a todo lo que da, preguntamos,
¿Y qué de la enfermedad espiritual, hermanos? Enfermedad espiritual que es muy evidente en la vida de muchos cristianos, que no es una ligera tos, no es un estornudo natural, como ahora nos espanta, y hay sentido, no estoy tratando de decir lo contrario, pero ¿qué de esos síntomas que presentamos muchos de nosotros y que evidencian un peligro de que sea afectada nuestra salud, que estemos enfermos? ¿Es importante? ¿No debiéramos tomarla con seriedad e inmediatamente hacernos un examen médico? Si revisáramos los signos vitales espirituales de cada miembro de la congregación, si nos hiciéramos un examen espiritual, una introspección o un examinaos a vosotros mismos, como le dijo Pablo a los Corintios, ¿qué revelaría ese examen, hermanos? ¿Qué diría de nosotros? ¿Con qué cara saldríamos de visitar al médico? ¿Con cuántas medicinas regresaríamos a casa? Y dispuestos a que no se nos pase la hora para tomarlas. Cuando pensamos en síntomas, estamos hablando de indicios de que algo está sucediendo o está por suceder. Cuando pensamos en síntomas, estamos hablando de advertencias que el cuerpo nos da de que algo no anda bien. Cuando pensamos en síntomas, hermanos, estamos hablando de alarmas que se encienden para advertirnos que nuestra salud está en peligro. Y desafortunadamente, muchos cristianos debieran ahorita estar en cuidados intensivos y no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta. Por eso es importante que hoy hablemos de síntomas que deben llamar nuestra atención. Síntomas que deben, hermanos, movernos a hacer algo al respecto. En este caso, síntomas de enfermedad espiritual. ¿Cuáles serían algunos? Si hiciéramos un paralelo entre los síntomas naturales, físicos que tenemos y que anuncian una posible enfermedad a lo espiritual, bueno, estaríamos diciendo, hermanos, que uno de los síntomas es la pérdida de apetito por las cosas espirituales. La pérdida de apetito. Bueno, una cosa es muy obvia. Cuando alguien que es de un buen comer, es de un buen apetito, alguien que no le dice nada, que no dice no a la invitación a comer aunque ya haya comido, y de repente de un día para otro dice que no tiene apetito, que no tiene hambre, ¿qué es lo primero que le decimos? Chécate, a lo mejor estás enfermo. Bueno, hermanos, porque la pérdida de apetito es un síntoma muy común de una posible enfermedad. Pero ¿qué podríamos decir al respecto? Cuando el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 2 y dice, desead. Y nos dice cómo. Y nos dice qué. La actitud que debemos tener en cuanto a las cosas que debemos desear. Y hablar de desear
viene de una palabra que anticipa el epi, que maximiza el asunto. Es decir, que sugiere una gran ansiedad y anhelo constante por algo. Y nos está hablando en este caso, desear, y nos presenta un cómo lo debemos desear, como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, primero, que su alimentación es eso justamente, la leche, y que lo demanda con mucha frecuencia y que la demanda intensamente. Nosotros, y en virtud de que no hace contraste con el alimento sólido, el texto que estamos estudiando de 1 Pedro 2 está insinuando que la leche espiritual se refiere a toda la palabra de Dios y nos está diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, una leche que no está adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Tenemos que tener apetito de ella. Apetito de leerla, hermanos. Apetito de entender lo que dice la palabra, de practicar lo que dice la palabra y de compartir lo que dice la palabra. Apetito. ¿Cómo anda nuestro apetito al respecto, hermanos? Y a veces ese apetito no lo tenemos, aunque nos presenta la Biblia que la palabra es deseable. Salmo 19, versículo 10. Más que el oro afinado y dulce, más que la miel. Pero cuando no tienes apetito, por más sabrosa que sea y útil que ésta sea, simplemente no la digieres. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro apetito por la palabra de Dios? ¿Y qué decir de las reuniones de la iglesia? Oh, ok. Ahorita se sugiere evitar las reuniones masivas. Las reuniones más de cierta cantidad de personas no pueden estar reunidas para evitar riesgos de contagio. Y es entendible, es razonable. Pero no desear asistir a las reuniones de la iglesia, hermanos. Estoy diciendo no desear, no que no podamos. No podemos ahorita. Estoy diciendo no desear. Asistir a las reuniones de la iglesia tiene un efecto de salud a la inversa de lo que estamos tratando de prevenir en esta pandemia. En la pandemia no se pueden reunir más de cierta cantidad de gente para evitar las posibilidades de contagio. Pero no desear de reunirse, hermanos, produce una enfermedad. Y produce una enfermedad al que no tiene ese deseo. Contagia a otros. No nos reunimos para no contagiarnos, de acuerdo a las sugerencias médicas de salud. Pero cuando no nos reunimos como iglesia, hermanos, nos contagiamos unos a otros. Aparte de que vamos perdiendo el gusto por las cosas de Dios. ¿No dice eso Hebreos capítulo 10, a partir del verso 19, que nos abre el camino abierto? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no al lugar santo, no puedes entrar hasta el lugar santísimo. Para un judío pensar, había judíos que no podían, si no eras de la tribu de Leví, no podías entrar al lugar santo, menos al santísimo. Pues ahora el escritor de los Hebreos dice, señores,
Ustedes pueden entrar no solamente al lugar santo, ustedes pueden entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos. Vengan. En plena certidumbre de fe. Vengan con confianza. Verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No, el punto que estoy diciendo aquí, hermano, que tiene un efecto a la inversa, es, si nos reunimos ahorita en masa, las posibilidades son que nos contagiemos. O que contagiemos a alguien más para mal, para perjuicio. Pero cuando no deseamos reunirnos, tenemos un problema personal, un problema de uno, porque no se hace mala costumbre. ¿No dice el texto en el que estamos analizando en Hebreos 10:25 que no dejarse de congregar se hace mala costumbre? No dejar de congregarse, quise decir. No dejar de congregarse se hace mala costumbre. Pero también, hermanos, la Escritura nos dice, en ese mismo contexto de Hebreos 10, del 19 al 25, en el verso 24 nos dice que nos debemos estimular o considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si no estoy yo, ¿a qué estimulo a mis hermanos? ¿A ser fieles? ¿A ser constantes? ¿A qué los estoy estimulando, hermanos? ¿O a qué los estoy contagiando? De manera que uno de los síntomas es, es la pérdida de apetito por las cosas de Dios. Y cuando estamos ahí, no tenemos el gusto por estar, como el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, lo dijo Isaías unos 700 y fracción años antes que él, y ahora lo leemos 2000 años más tarde que él lo dijo. Ir a las reuniones no es el objetivo. Adorar a Dios y estimularnos unos a otros es el objetivo de las reuniones. No es el fin, es el medio. Pero si no lo hacemos, algo no anda bien, hermanos, y es contagioso. Segundo síntoma, hermanos, de un cristiano enfermo es la pérdida de la sensibilidad. Recuerdo mucho un amigo mío que estábamos en una lumbre allá en Nuevo Laredo cuando vivía allá en Nuevo Laredo y él se estaba quemando. De hecho, se quemó su pie y no supo hasta que llegó a su casa y se quitó su zapato. ¿Cuál era su problema? Por otra situación que tuvo, su pierna había perdido la sensibilidad. Se quemó el zapato, se quemó su pie y le costaron meses de recuperación por no tener sensibilidad. Oh, hermanos, al escritor a los hebreos, el escritor a los hebreos le escribió a nuestros hermanos en Cristo en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, hablando de un endurecimiento de corazón que nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Porque no siento. Bueno, no hay gente, no hemos oído gente que lo visitamos y, hermanos, que no siento. No, eso es un problema. Ese es un problema. Si ya no siente nada por lo que tiene que ver con Dios,
Eso no sucedió ayer. Eso ya viene de tiempo, pero usted le dejó pasar a que el corazón se endureciera por el engaño del pecado, dice el texto. Y nos hacemos insensibles. Insensibles al perjuicio personal que tengo por estar en esa condición. Porque el primer afectado es uno. ¿En qué condición estaban los hermanos hebreos cuando se les escribe esa carta? Ahorita vamos a ver otros textos que hablan de eso. Ya en el capítulo 10 ya vimos que estaban dejando de reunirse. Pero en el capítulo 3, en el versículo 12 y 13, les presenta la historia del pueblo de Israel para que entiendan. Miren, 600,000 gentes salieron de Egipto. 603,550. Si usted lee el censo que se hizo unos 3 meses después de salir de Egipto y estando en el monte Sinaí, se tomó la cuenta de los mayores de 20 años hacia arriba, sin contar a los levitas, 603,550. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Y qué pasó con los 603,548? Mirad, así dice el escritor a los hebreos. Preste atención. Otros tuvieron el mismo problema de salud que usted. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero hablando de la pérdida de sensibilidad, no solamente en lo que el riesgo que estoy por no ser un cristiano saludable, sino también, hermanos, por el amor que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente como primera cosa que esperaba de nosotros? Según la pregunta expresa el Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mayor mandamiento? ¿Qué es lo primero de todo? De todo, de todo, de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas o con toda tu alma, dependiendo del texto que usted esté leyendo. Y Pablo, cuando piensa en su vida pasada y en su vida, en el momento cuando escribe la carta a los filipenses desde la cárcel romana, y él cuenta en el capítulo 3, versos del 1 al 6, todas las cosas que para él las había considerado como ganancias valiosas, pero ahora su sistema de valores ha cambiado. Ahora eso que antes era para él ganancia, ahora él las estima como pérdida. Y uno le pregunta a Pablo, ¿qué es lo que hizo que tu sistema de valores cambiara, Pablo? ¿Por qué aquello que era tan valioso, tan importante y te daba tanta satisfacción haberlo conquistado, por qué ahora es basura? ¿Qué contesta Pablo? Por amor de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si analizamos nuestro sistema de valores, hermanos, ¿qué cosas son importantes y por qué lo son? Porque donde está su tesoro, ¿qué? Ahí también está su corazón.
sensibilidad para considerar mi condición cuando me aparto de Dios, sensibilidad para amar a Dios como Él no solamente espera, como Él se merece y como debiéramos amarlo, pero también sensibilidad por el perdido, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo recorría aldeas, pueblos y ciudades en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38, particularmente el verso 35 y 36, miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor. ¿A qué fue movido? ¿Indiferencia? ¿Frialdad? Razonó y dijo, bueno, están así porque ellos quieren, porque tienen la ley de Moisés, no sé por qué no sé por qué no la leen, no sé por qué no lo obedecen. No, fue movido a misericordia, a compasión. Dicen, hermanos, que lo que uno busca determina en lo que uno le pone atención. Y lo que uno ve determina mucho lo que uno siente. Y lo que uno siente determina lo que uno hace. Si nosotros queremos mantener un corazón sensible, no debemos dejar de ver la condición del perdido. Su condición presente y mirar su condición eterna. Y cuando tenemos consideración de ello, el corazón seguirá sintiendo la imperiosa necesidad de predicar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo pasa por Samaria, yendo de Jerusalén a Galilea, tiene por lo menos 3 necesidades urgentes y una cuarta. Está cansado, dice el texto. Tiene hambre, sus discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer. Tiene sed, le pide a la mujer samaritana, dame de beber. Pero hay otra cosa que está por encima de esas 3 necesidades. Cuando los discípulos volvieron después de la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana y le dicen, Señor, come. Y él, ¿qué dijo? Tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y ellos pensaron, alguien se nos adelantó y le trajo de comer al maestro. No, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Por encima del cansancio y del hambre y de la sed, hay un perdido alrededor. Tengo que decirlo con tristeza, que se sienta a mi mesa y come con nosotros y no es cristiano. Sensibilidad, hermanos. No perdamos la sensibilidad por el perdido. Y la última cosa es rápidamente la debilidad espiritual. Un tercer síntoma de un cristiano enfermo es no solamente la pérdida del apetito y muchas veces la pérdida de la sensibilidad, pero también su debilidad espiritual. Alguien que está débil, hermanos. Bueno,
no todos tenemos las capacidades, las fuerzas físicas para hacer determinados trabajos, pero hay cosas que cualquiera pudiera hacer. Pero cuando estamos tan débiles debido a nuestra condición de salud, bueno, no nos es posible y decimos, vaya, de veras que sí, tienes que cuidarte porque te ves, bueno, tengo que ser honesto, te ves débil y estás débil. Y otra vez, los hermanos hebreos estaban agotados, cansados, con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted lo puede ver en Hebreos capítulo 12, en el versículo 3 y el versículo 12. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estaban agotados. Ya en el capítulo 10 les habría de decir, un poquito más, aguanten, resistan, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará y el justo vivirá por fe, pero si el justo retrocede no agradará a mi alma. Manténganse allí. Ya estaban agotados. Les presenta una lista de gente que en su momento también vivió experiencias y se mantuvo al pie del cañón. Y se les presenta esa grande nube de testigos en el capítulo 12, en el versículo 1, para que corramos con paciencia y sigamos trabajando, porque ellos tenían las manos caídas. Luego se les caían las cosas, hermanos. No tenían fuerzas para trabajar en la obra del Señor. Y las rodillas paralizadas. ¿Cómo correr la carrera que tenían por delante con esas rodillas tiesas? ¿Quién puede hacer algo así? Hermanos, cuando estamos en esa condición, no ofrecemos resistencia al pecado. No tenemos fuerzas para eso. Recuerdo alguna vez cuando en una de las peleas de David, ya siendo grande, estaba en medio del combate y tenía su espada y estaba ahí peleando. Pero llegó el momento en que se agotó, se cansó. Y estaban con los gigantones y vino uno queriéndolo matar. Sino que Izzy Benov vino en su rescate y lo defendió matando al enemigo y le dijo, nunca más vas a salir a la guerra para que no se apague la lámpara de Israel. No ofrecemos resistencias, estamos expuestos a cualquiera. Tenemos, el escritor de los Hebreos dice que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10, en los primeros 5 versículos, que las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar fortalezas y todo argumento y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, pero cuando estamos tan agotados, esas armas no las podemos usar. Y necesitamos ayuda, porque solo no nos podemos sostener. Y estamos para ayudarnos, pero también estamos para fortalecernos a nosotros mismos. Y es lo que quiero terminar con eso, hermanos. Quiero terminar, bueno, no solamente dando un diagnóstico y diciendo, pues usted está muy grave. ¿Y luego qué sigue? Pues no sé. No, vamos a tratar de buscar alguna solución para
recuperar el apetito y hacernos más fuertes y más sensibles. ¿Cuáles son las dos cosas que se recomiendan para que una persona esté físicamente saludable? ¿Cuáles son las dos cosas básicas que son fundamentales? Usted va con el doctor y el doctor lo primero que le dice es buena alimentación y ejercicio. Buena alimentación, ejercicio. Y a veces la buena alimentación no estamos pensando en chicharrones, en salsa verde con tortillas de harina y no, esa no es una buena alimentación. Dicen, esa es comida chatarra, no te ayuda con buena alimentación. Bueno, igualmente, hermanos, para una vida saludable espiritualmente, buena alimentación y ejercicio. Y el apóstol Pablo le dijo esas dos cosas a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y en el versículo 8 le dice, para que seas motivado a hacer a seguir esta prescripción, considera que esto tiene beneficios para esta vida y para la venidera. Pero déjeme leo ahí, ¿por qué estoy diciendo que son estas dos cosas? Primera Timoteo capítulo 4, el versículo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Note esto. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las buenas palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. Y luego le dice, evita la comida chatarra. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ejercítate para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que puedas vivir piamente, para que ejercítate para la piedad. Y luego le hace una comparación, el ejercicio, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí sirve, pero es poco comparado con este. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Te conviene. Ejercítate para la piedad. Estudiemos la palabra, entendámosla, practiquémosla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Y último, seamos disciplinados. En la vida que llevamos. Los excesos, el no cuidar qué comemos, cómo nos ejercitamos, cómo invertimos el tiempo, dónde andamos. Si no somos selectivos en las amistades que tenemos y elegimos tóxicas, si no somos selectivos en las cosas en las que ocupamos nuestra mente, tendremos un problema de salud mental. ¿No dice el apóstol Pablo eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Todo lo puro, todo lo santo, todo lo digno, todo lo que tenga de virtud. Ocúpese en eso.
Y hermanos, deseamos que antes de que termine el año, deseamos eso. No sé si eso va a pasar, pero deseamos que antes de que termine el año pudiéramos tener la noticia de que la medicina, la vacuna contra el virus ya está disponible y se va a distribuir en todas las naciones y todo el mundo va a tener acceso a ella. Deseamos, oremos a Dios porque esto sea posible. Porque si no lo es, porque si se tarda tiempo, estaremos perdiendo más hermanos que son contagiados y mueren por ello. Pero si se tarda, también estaremos perdiendo hermanos que se mueren y recuperarlos después de esta pandemia será prácticamente imposible. Por eso, hagámonos un examen ahorita mismo. Porque, ¿sabe? Mucha gente, no ahora, a través del tiempo, mucha gente ha muerto, hermanos, porque tiene algunos síntomas, está teniendo algunas llamadas de alerta que su cuerpo le está indicando que algo no anda bien, pero no es nada. Y cuando menos pensamos, vamos al doctor y nos dice, bueno, tengo que decirle que ya no hay nada que hacer. Su cuerpo está todo lleno de cáncer. Recuerdo una hermanita que murió en el Señor, fiel, por eso lo voy a decir. Pero ella tenía un problema y el doctor le dijo que estaba encapsulado el cáncer, pero que tenía que checarse frecuentemente. Y pasó el tiempo y no se checó. Después se empezó a dar cuenta que algo no andaba bien, fue al doctor y le dijeron, prepare sus funerales. No hay nada que hacer. Y recuerdo porque me llamó, ella no es de aquí donde yo soy, pero me llamó, me dijo, hermano, venga a verme, porque si no viene a verme antes de que muera, yo voy a ir a verle y no voy a estar viva cuando lo vea. Estaba jugando porque veía la urgencia de que la fuera a ver. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. Para que nada